textos. Pero en estos primeros versículos sí, porque merece la pena. Hoy vamos a ver el versículo 4 y el 5. Para refrescarlo, dice así. Comienza con la doxología. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia ha producido en nosotros este nuevo nacimiento que nos introduce una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Todo eso estuvimos viéndolo la semana pasada, ¿no? Acerca de la nueva vida y todo lo que el Nuevo Testamento hablaba o nos decía acerca de esa nueva vida del cristiano. Bien, y esto es lo que nos toca para hoy. Dice que el cristiano ha recibido una herencia imperecedera, incontaminable e inmarcesible, guardada a salvo en el cielo para nosotros, que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe hasta que llegue esa liberación que está lista para manifestarse en el último tiempo. Pedro José, Sí. ¿te importaría buscar Deuteronomio capítulo 15, versículo 4? No. Deuteronomio Sí. capítulo 15, Sí. versículo 4. Y Marisa, ¿te importa buscar en el mismo libro el capítulo 19, versículo 10? Pedro José, Sí. Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Y Marisa, capítulo 19, versículo 10. Vamos a leerlo ahora, ¿no? Pero Alfredo, Sí. se nos dice que el cristiano ha recibido una gran herencia. La palabra en griego es kleronomía, que tal vez, Juani, no te suene de nada, ¿verdad? Pero es una palabra con mucha historia. Hace muchísimos años, ¿qué pasó? Debido a las dispersiones, debido a la diáspora, había muchos judíos que vivían fuera de su tierra, fuera de su nación. Al principio no había gran problema, pero cuando estos judíos ya llevaban tiempo fuera, sus hijos pues tenían problemas con el idioma, porque ya estaban acostumbrados a otros lugares. Bueno, para este tipo de personas y para gente que dominaba el griego, es que se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Y esa Biblia de los judíos tiene un nombre. ¿Alguien sabe cuál es? La Septuaginta. ¿Por qué? Porque hubo 72 personas que se dedicaron a traducir todo el Antiguo Testamento del hebreo y del arameo al griego. ¿Y por qué si fueron 72 se llama Septuaginta? Bueno, es una forma de redondear, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa? Que si tú coges el Antiguo Testamento de aquel tiempo, pues está en hebreo y algunas cosas en arameo. Pero la palabra que se utiliza en griego es kleronomía. Y se dice eso, Araceli, que hemos recibido una gran herencia. ¿Por qué digo que esta palabra tiene una gran historia? Porque es la misma palabra, papá, que se utiliza cuando Dios habla de la tierra de Canaán, la que les ha dado a su pueblo por herencia, ¿vale? Y esos son los textos que vamos a leer ahora. Por favor, Pedro. Sí. Para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia
en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Eh? Para que lo tomes. Por la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muy bien. Pero fíjate, te da. No dice te dará. Luego explicamos eso un poquito. Gracias, Pedro. Marisa. En 19:10, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Porque, Mari, ¿qué concepto es el que nosotros tenemos de una herencia? Algo que recibiremos en el futuro, ¿verdad? Que me duren 100 años más. Sí, porque yo no lo voy a recibir. Pero yo quiero heredar. Pero Yo- puede ser tú que yo- hiciste pendiente de recibirlo. Yo quiero heredar, pero ese concepto es distinto al que esta palabra quiere mostrar. Nosotros estamos pensando en algo que vamos a recibir en el futuro. Sí. ¿Eh? Los eurillos de Jacinta y Justiniano. Si tienen alguna propiedad, esas cosas. Pero no. Esta palabra en griego, kleronomía, habla de una posesión segura. Por eso, cuando habla de la tierra, no dice de la tierra que os daré, sino de la tierra que ya os he dado. Pero fíjate que al principio el pueblo tenía que conquistarla. ¡Jo, vaya herencia, eh! Te doy esta tierra por herencia, pero ahora soy yo el que tengo que luchar, Dios, ¿Recordáis, Marisa, esa revolución que hubo? Porque cuando son enviados esos 12 espías, dice, bueno, estos, y solamente dos, un tal Josué y un tal Caleb, son los que dicen, no, si esto es de Dios, a esto nos los comemos como pan, ¿vale? Porque entendían que es una herencia, algo que Dios le da, ¿vale? Así es que no es algo que nosotros pensamos para el futuro, sino que es una posesión segura. La tierra de Canaán era una posesión segura para ellos. Imagínense hasta dónde va este asunto, que a día de hoy sigue habiendo problemas. Ellos y su tierra, que les pertenece. Estamos en el 2023 y siguen ahí a bombazos, liados. Ahí están liados todavía. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Ya sabemos el concepto que el judío tenía de la herencia. Una posesión segura, la tierra de Canaán. Pero la herencia del cristiano va mucho más allá. Y se nos muestran 3 cualidades impresionantes. Yo al menos esta la cambio porque cojo otra versión, ¿no? Pero dice, en primer lugar, esta herencia es imperecedera. ¿Alguien sabría decirme lo que significa más o menos algo imperecedero? Que no muere, duradero. Están hablando sinónimos, ¿no? Que no muere, duradero, ¿no? Es eterno. No caduca, sin fin, ¿no? Que no acaba. ¿Cómo me alegro escucharte, Araceli? Pues está muy bien. Es todo eso. Pero en el griego, la palabra aftartos, además de significar imperecedera, no caduca, no tiene fin, tacatá, significa otra cosa más. Indestructible por cualquier ejército enemigo. ¿Ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel? ¿O de los judíos? ¿O de los palestinos? Dependiendo del siglo en el que nos movamos. Muchas naciones lucharon contra ellos porque querían robarles, o destruirles, o saquearles. Pero aquí el autor de la primera epístola de Pedro dice que nuestra herencia no solamente no caduca,
es indestructible. El cristiano tiene un gozo y una paz que ningún enemigo podrá destruir. Número 2, es incorruptible. La palabra original es amiantos y el verbo miainein, del que se deriva, quiere decir contaminar con impureza impía. ¿Por qué te leo todo este rollo? Para que lo entendamos mejor. ¿Qué es lo que quiere decir el autor acerca de nuestra herencia? Quiero que te quedes con lo último. La paz, el gozo del cristiano es algo que no se puede contaminar. Israel, o los judíos, o los palestinos, creían en Dios, pero muchas veces a lo largo de su historia fueron en pos de otros dioses y ofrecieron cultos a dioses falsos, a dioses paganos. Esa impronta, ese pozo quedó en el pueblo, quedó en la nación. Bien, lo que dice el autor es que el cristiano está libre de todo eso. Porque nuestra herencia no se puede contaminar, ¿vale? Es indestructible, no se puede contaminar y en último lugar es inmarcesible. Me encanta esta palabra. Lo pone en la Biblia, gracias. O pone en la Biblia que me encanta. ¿Quieres que te reconozca una cosa? Pues no hace tantos años yo no sabía lo que significaba esa palabra. ¿Alguien no sabe lo que significa? Que no pueden acceder a mí. Hoy, está como su vida hoy, ¿no? Te ha dicho la suegra que viene muy guapa, ¿no? Vale, por lo demás, pues yo estaba cortito, no lo había entendido. ¿Alguien sí sabe lo que significa inmarcesible? Puro. Por ejemplo, ¿a alguien le gustan las flores? ¿O las plantas? ¿Sí? ¿Y qué es lo malo que tienen las flores y las plantas? ¿Usted alguna vez ha comprado un ramo de 12 rosas? O de 24, o de 3, o de 5, o de 1, yo qué sé. ¿A Mónica alguna vez? Y se la prepararon, y tan bonita, y con un plástico, y era tan bonita. Pero ¿qué pasa al cabo de los días? ¿Qué pasa? Al cabo de los días ya se marchita. Bueno, en la tierra de Canaán, Carmen, era igual. Cualquier flor, cualquier planta, con el tiempo se marchitaba. Bueno, pues el cristiano está en otro estadio, porque vuelve a insistir el autor, que nuestro gozo y nuestra paz no se puede marchitar. Esa herencia que tenemos en Dios no se marchita, no se contamina, es indestructible. Imagínate qué diferencia con las herencias actuales. Yo ya les dije, antes de heredar, pregunta. Porque cuando heredas todo. Claro. Heredas lo bueno, pero si hay deudas, también las heredas. El cristiano no se tiene que preocupar de esto. Porque su herencia no se marchita, no se contamina, es indestructible. ¿Amén? Amén. Estamos hablando mucho de herencia. De herencia. Y si Mari y yo, no quiero hacer un feo a mi hermana Yoli, pero no está aquí presente, habláramos de la herencia que esperamos, pues hablaríamos de alguna propiedad, de algún dinerillo, ¿vale? Pero el cristiano, cuando habla de herencia, ¿a qué se refiere?
¿Cuál es la herencia del cristiano, Araceli, que te estás viniendo arriba? Arriba. Ahora. Ah, La diferencia, Araceli, es que eso lo habla Dios. De la herencia que habla Felipe, la hablan ellos, de sus padres. Araceli, ¿cuál es la herencia del cristiano que ha nacido de nuevo? Reservada en los cielos para nosotros. Muy bien. Mira, podemos decir que hay muchas y válidas respuestas secundarias, pero hay una respuesta primaria. Y es que la herencia del cristiano que ha nacido de nuevo es Dios mismo. Así nos lo enseña la Biblia. El salmista dice en Salmo capítulo 16, versículo 5 y 6, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, y es hermosa la herida que me ha tocado. Para no leer los 4 versículos, pero el Salmo 73, versículos del 23 al 26, viene a decir que Dios será su porción para siempre. Y el último texto relacionado con esto es Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, que dice: mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Así que el cristiano que ha nacido de nuevo, que ha experimentado tal cambio que su vida no se parece nada a la del pasado, no solamente cuenta con un nuevo nacimiento, sino que tiene una herencia. Una herencia entendida como los judíos lo hacían, una posesión segura. Nadie nos la puede arrebatar. Pero la herencia del cristiano hemos dicho que tiene 3 cualidades. No se contamina, no se marchita, es indestructible. Pero si queremos ir al epicentro de la herencia del cristiano, ¿en qué consiste? En Dios. Él es nuestra herencia. Él es esa herencia que no se marchita, que no se contamina, que es indestructible. Amén. Hay una palabra que la Biblia dice que Él es todo en todos. Sí. Él es todo en todos. Sí, todo en todos. Sí. Muy bien. Pues pasamos al versículo 5. Mira. Vale, si no tengo que volver mucho para atrás. Pasamos al versículo 5, ¿no? Y hemos hablado, Araceli, acerca de la heredad del cristiano y acerca de la plenitud del gozo de Dios que nos espera en el cielo. Pero ahora Pedro, en el versículo 5, nos va a decir 2 cosas acerca de eso, ¿vale? Está ahí clarito, ¿eh? El versículo 5 dice 2 cositas acerca de esto. Lo primero que dice es que en nuestro viaje a través del mundo hacia la eternidad somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Hay una palabra interesante, dice que somos protegidos. La palabra es frurein. Frurein. Y esa palabra es del ámbito militar. Y llevado al campo espiritual, Pedro José viene a decir que el cristiano está guarnecido por Dios. En una palabra más sencilla, el cristiano está protegido por Dios. El cristiano que tiene fe no duda, que no he terminado, que la duda no es mala,
Claro que dudamos muchas veces y no pasa nada. Reconocerlo es positivo y es bueno porque somos de carne y hueso. Pero el cristiano hay algo de lo que no duda. Y es que aunque no lo vea, sabe que Dios lo protege. ¿Nos aparta eso del peligro? ¿Nos libra eso del peligro? ¿Nos quita los males? No, no. Pero entendemos que Dios nos da la fuerza para seguir adelante, para encontrar los recursos, para hacer frente a las situaciones. ¿Por qué? Porque estamos guarnecidos por Dios. Nos da seguridad. Exactamente. Hay un texto, Marisa, que me gusta mucho, ¿no? Ahí, en esa suerte de parábola, cuando se nos habla de dos personas que se ponen a construir, se nos dice que uno construye en la roca y que otro construye sobre la arena. Y siempre nos quedamos con la cosa de, bueno, aquí está el negligente, el perezoso, que es lo que se esperaba, pero aquí tenemos al sabio, al que puso manos a la obra, ¿no? Y todo eso está muy bien, pero quiero que no dejen un detalle pasar por alto, y es que en ambos casos, ambas personas sufren tormentas. Es decir, Juani, puede ser una cristiana impresionante, que los problemas te van a sobrevenir de la misma forma. Ahí tenemos, creo, porque esto no lo tenía preparado, no sé si es el Salmo 70, si alguno me puede ayudar, genial, no sé si es el Salmo 70 o el Salmo 71. Asaf, el director del coro, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona prominente, el director del coro de David. Ahí está. Y él llega a reconocer, Jorge, que sus pies por poco se deslizan. Claro. Yo aquí siempre consagrado, he dado mi vida al Señor, pero siempre estoy metido en problemas. Sin embargo, aquí está el incircunciso que no hace caso a Dios para nada, y aquí está estrenando coche nuevo. O vacaciones en el Caribe. O se va un mes a Ecuador. No, hermano, no se sienta... No, pues eso dice. Entonces, lo importante es eso, es, como has dicho, Marisa, saberse protegido por Dios. Los sinsabores están ahí y no van a cesar. Por más que seamos espirituales, por más que nos dediquemos al estudio de la palabra, por más que nos dediquemos a la oración, la vida es vida y sufrimos las consecuencias. A veces agradables y otras veces no tantas, pero Dios está ahí. No para evitarnos el problema, pero sí para acompañarnos a lo largo del problema, durante el problema. Pero la fe es poder. ¿Él? Que digo que la fe es poder. Y quizás, si me permite que diga una cosa, porque hay cosas que, como son las dificultades, no importa lo bueno que sea un creyente, que le van a venir problemas. Porque mejor que Jesús no hubo nadie y él también tuvo problemas. Pero hay un dicho que dice que debemos aprender que no podemos evitar que las aves revoloteen por encima de nosotros, ¿verdad? Pero sí tenemos que evitar que aposen cada nido, en nuestra cabeza. cada nido, sí. Ahí están las diferencias. Está muy bien. Así que, ¿vale? Lo primero que dice el autor es que en nuestro viaje a través del mundo hacia la eternidad somos protegidos por el poder de Dios. ¿Vale? No estamos solos, estamos acompañados por Dios. Y hay una segunda cosa que dice, y es que la salvación final se revelará al final del tiempo. Y para entender esto, en el contexto debido, tenemos que irnos a la idea del Nuevo Testamento. Muchas veces se nos habla del día final, o del fin de los días, o del fin de los tiempos, muchas veces a lo largo del Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos que pensar no como quisiéramos,
sino como el cristiano del primer siglo lo entendía, ¿vale? El concepto que estas personas tenían es de que había dos eras totalmente distintas. Una era la edad presente. ¿Y cómo era la edad presente? Mala. Poseída por el mal. No había nada bueno. Y luego estaba la edad por venir. La era por venir, en la que Dios mostraría su presencia y ya todo sería bueno. ¿Qué pasa? Entre la edad presente y la edad venidera, había un día en el que el Señor vendría y habría un juicio, ¿vale? A ese día es el que se refieren con el fin de los tiempos o el fin de los días, o son distintas frases las que se utilizan, ¿vale? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos. ¿Cuándo va a acontecer esto? ¿Cuándo vendrá el Señor? No sabemos. Cuando menos lo pensemos. Es más, ni el mismo Señor lo sabía, ¿vale? Ni el mismo Señor lo sabía. Pero sí podemos saber lo que el Nuevo Testamento dice acerca de ese tiempo, ¿vale? Y es lo que ahora quiero mostrarles. Primero, número 1, Guadalupe, los cristianos creían que ya estaban viviendo en los últimos días. Bueno, Susi, ¿te importa? Busca... Bueno, espera. Sí, pero esto para después. Pero vete buscando, cielo mío, si no te importa, para ganar tiempo. Hechos 2:17. Susi va a buscar Hechos 2:17. Jorge, ¿tú también puedes? Gracias, hijo. Mira, pues tú vas a buscar Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Carmen, usted va a buscar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Mari, tú vas a buscar Judas 18, no tiene capítulo. Judas, versículo 18. He dicho que Susi buscará Hechos 2:17. Jorge, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Luego he dicho Carmen, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Mari, Judas, versículo 18. Adrián, ¿te importa buscar Juan 6, 39? Bueno, vete buscando Juan capítulo 6, 39, porque hay varios versículos y luego te los voy diciendo, si no, pues es el 39, el 44 y el 54. Y ya lo último, que por aquí voy. Guadalupe, ¿tú puedes? ¿Tienes? Gracias, cielo mío. Si no te importa, tú busca Juan capítulo 12, versículo 48. Quedaros con las citas, ¿vale? Porque a mí se me va a olvidar a quién he dado cada una. Juan 12, 48. ¿Vale, Guadalupe? Juan 12, 48. Y Alfredo, ¿usted puede buscar Santiago capítulo 5, versículo 3? Sí. Venga, gracias. Bueno. Lo que se nos habla, ¿no? Del fin de los días. Los primeros cristianos creían que ya estaban viviendo en esos últimos días. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y el autor de Hebreo habla de la plenitud de la revelación que ha venido a la humanidad en Cristo
en estos postreros días. Es decir, para esos primeros cristianos ya estaban viviendo esos últimos días. Dios ya había penetrado en el tiempo y estaban contando los últimos días. Vamos al número 2. Los postreros días, esos últimos días, habría un derramamiento del Espíritu de Dios sobre las personas. ¿Susi? ¿Lo tienes tú ese, no? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Muy bien. Una pregunta. ¿Los primeros cristianos vieron el cumplimiento de esa esperanza en algún momento en concreto? Los postreros días habría un derramamiento del Espíritu de Dios sobre las personas. Y estamos leyendo en Hechos capítulo 2. ¿Sí? ¿Cuándo, Carmen? En Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, los cristianos recibieron el Espíritu Santo. Perfecto. Muy bien, Carmen. Tercero, era la convicción normal de la iglesia primitiva que antes del fin los poderes del mal lanzarían un último ataque. ¿Y en qué consiste ese último ataque? Pues que surgirían toda clase de falsos maestros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pedro, creo que eres tú, ¿no? Primera de Juan 2:18. ¿No? ¿Quién? Ah, perdón. ¿Carmen? ¿Sí? ¿Carmen? Sí, primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué sabemos que es el último tiempo? Porque ahí está, hay muchos anticristos, muchos falsos maestros, mucho hereje suelto. Perfecto. Este sí me acuerdo. Mari, Judas, versículo 18. En los últimos tiempos os advertían, surgirán embaucadores que vivirán impíamente y al capricho de sus pasiones. Qué bonito, ¿no? ¿Esa versión es normal? No. Ah, ya digo, me gusta esa palabra, embaucadores. Una palabra muy chula, no sé. ¿Qué palabra utiliza en otra versión? No, digo, no, pero no estaba leyendo, ¿no? Digo, no sabes qué palabra, ¿no? Vale. Vamos al cuarto. Los muertos resucitarían. Mira, Adrián, ¿lo tienes ahí? Juan 6, 39, 40, el 44 y el 54, por favor. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Ajá. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Y 11, 24. Vale, a mí si quieres dibujar ese, perfecto, gracias, hombre. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Muy bien. ¿Qué es lo que Jesús promete? Que resucitaría a los suyos. Y el último punto, lo último que encontramos en el Nuevo Testamento al respecto de esto, es que inevitablemente habría un tiempo de juicio cuando la justicia de Dios se impondría. Y sus enemigos recibirían su justa condenación y castigo. ¿Eres tú, Guadalupe, quien tiene Juan 12:48? Por favor, cielo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Muy bien. Y Alfredo, ¿le he dicho a usted Santiago 5? Gracias. Sí. Santiago 5:3 dice: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego,
y habéis acumulado tesoro para los días postreros. Muy bien, ¿vale? Pues estas son todas las ideas acerca de los últimos días que tienen los autores del Nuevo Testamento, ¿vale? No sabemos cuándo será, pero sí sabemos la idea que estos autores tenían al respecto. Ahora necesito, y vamos a concluir con esto, que alguien, por favor, para no tener que dar 50.000 vueltas aquí al PowerPoint, que alguien vuelva a refrescar el versículo 5 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y vamos a trabajar sobre una palabra. Sí, por favor, gracias. Versículo 5 de Sí. capítulo 1. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Muy bien, muy bien, muy bien. Para alcanzar la salvación. Para alcanzar la salvación. Siempre, Susi, que hablamos de salvación, nos referimos a este concepto en un sentido teológico. Siempre. Pero en la Biblia no siempre se usa en ese sentido. Con esto nos vamos a despedir hoy. Salvación. En griego, sothein. Y quiere decir salvar, pero en mucho más que un sentido teológico. Por ejemplo, también se nos habla de rescatar de un peligro o de sanar de una enfermedad. Necesito vuestra colaboración. ¿Usted podría buscar Mateo 8:25? Mateo 8:25. ¿Alguien queda sin leer? Que pueda leer, claro, digo que tenga... No. Pedro, ¿tú has leído hoy, no? Sí, yo claro, no, que me estaba señalando, digo sí. Bueno, pero no os importa repetir, ¿no? Mira, esto ya con esto terminamos. Mateo 8:25, Araceli. Papá, venga. Mateo 9:21. Alfredo, hermano. Sí. Mateo 10:22. Vale. Marimar, no, tú no puedes con el tema. Guadalupe, Mateo 24:13. Y Mari, Mateo capítulo 1, versículo 21. Quédense con esto, ¿vale? Esto me parece muy interesante. Mira, fíjense. Uf. Si le vuelvo a dar, ¿sale? Es que no lo sé. No sale nada. Me vuelvo atrás, bueno. Se lo leo así. Entre los libros que tengo en casa, tengo uno de un tal Charles Vick, ¿no? Indica en su comentario del Nuevo Testamento que la palabra sothein, salvar, y sotería, salvación, tienen 4 campos de significación diferentes, pero íntimamente relacionados. Es decir, cuando leemos la palabra salvación en el Nuevo Testamento, puede decir 4 cosas distintas. Nos va a hablar acerca de un tipo de liberación, pero son tipos de liberación distinta. Número 1, hermanos. Salvación nos describe la liberación de un peligro. Araceli, más para que tercero. No. Acercándose ellos, despertaron y dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Ah. ¿Se da cuenta, Alfredo? Los discípulos, teológicamente hablando, necesitaban ser salvos, ya creían en el Señor, pero ahí no se están refiriendo a eso. ¿De qué querían ser salvados? Oye, se levanta una tormenta atroz y temían por sus vidas. Señor, sálvanos físicamente, porque vamos a morir, ¿vale? Es decir, aquí nada en un sentido teológico, sálvanos físicamente, porque vamos a morir. Venga. Número 2. Describe la liberación de la enfermedad. Mateo capítulo 9, versículo 21. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. ¿Ves cómo no lo podemos llevar tampoco en un sentido teológico? O sea, si toco el manto, Carmen, soy salvo. No hace falta que me bautice, no hace falta que crea Dios. Yo toco el manto de Jesús y soy salva. ¿Se refería a eso, la mujer? Enferma de flujo de sangre, 12 años por enfermedad.
¿Se refería a que si tocaba el manto sería salva e iría al cielo? Sanada, sería sanada. Sería salva de su enfermedad, sería sanada, ¿vale? Así que, número 1, liberación de un peligro. Número 2, liberación de la enfermedad. Número 3, bueno, aquí vale, esto así tiene un sentido teológico, ¿no? Describe la liberación de la condenación de Dios. Mateo 10:22 creo que lo tiene usted, ¿no? Sí, Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí sí, ¿ve? Aquí no se nos habla de un peligro físico, no se nos habla de una enfermedad, sí se habla de nuestra vida espiritual, sí se habla del alma. Hay que perseverar hasta el final para ser salvos. Perfecto. ¿Quién tiene el 24:13? Guadalupe, te lo dice a ti. Gracias, cielo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Vale? Y el último. La última forma en que nos la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, esta palabrita, describe la liberación de la condenación de Dios. Que estaba leyendo usted. Describe liberación de la enfermedad y el poder del pecado. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Perfecto. Así que, mamá, vamos a leer mucho salvación, pero exactamente, en distintos contextos. Se nos habla de una liberación, sí, pero ¿de qué? Del peligro, de la enfermedad, de la condenación ¿Y del alma? y del pecado. A ti solo te interesa esa, ¿verdad, mamá? Eso no me interesa, el alma te Tú imagínate que bien te vendría ahora si tocaras el manto de Jesús y corrieses como Usain Bolt. ¿Qué te parece? Esa no te vale hoy. Esa ya no te vale hoy. Pero vale, ¿se dan cuenta? Esto nos viene bien para muchas veces no malmeter el texto bíblico y para no hacerle decir lo que no significa. No, pero es que habla acerca de la salvación. Sí, pero en distintos contextos. Liberación de un peligro, sálvanos, que morimos. Salvación de una enfermedad, si toco el manto. Salvación de la condenación, el que persevera hasta el final. Liberación del pecado, que es lo que nos ensucia, lo que nos mancha, lo que nos contamina, lo que nos aleja de Dios. ¿Amén? Amén. Pues por fin hemos terminado los versículos 2, 3, 4 y 5. 3 semanas para 4 versículos. Pero vimos esa doxología inicial. Nosotros ya no nos acercamos a Dios como lo hacía el judío, que entendía que Dios era un Dios distante y desconocido. El cristiano ya puede acercarse a Él a través de Cristo Jesús. Vimos que hemos nacido de nuevo, pero no físicamente, sino que simboliza, representa un cambio que ha sido obrado en nosotros, en el que no tenemos nada que ver con el Jorge de hace 25 años. Dice, pero es que todavía, ay, madre mía, pero ¿quién te ha visto y quién te ve, no? Y hemos hablado hoy acerca de la herencia, pero no como esa posesión segura de esa tierra de Canaán, sino una cualidad que va más allá. Nuestra herencia es Dios, y esa herencia es indestructible, no se contamina, no se marchita. Y hemos hablado acerca de la palabra salvación. Y también hemos explicado el concepto que los autores del Nuevo Testamento tenían acerca de los últimos tiempos, de los últimos días.
¿Cuándo será eso, Guadalupe? No tenemos ni idea, pero sí sabemos lo que la Biblia dice al respecto. Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Pues nos despedimos con una oración. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Si alguien